Hola, hoy os voy a enseñar cómo hacer un dibujo en acuarela de una casa de campo con jardín. Veis que estoy aquí en el jardín, me he sentado en una mesa con el cuaderno y voy a empezar a lápiz dibujando la línea del horizonte. Como ya sabéis por otros vídeos, la línea del horizonte es la que está a la altura de nuestros ojos y quedaría más o menos pues a la altura de la mitad del arco que veis en el frontal de la casa. Entonces, una vez que dibujo la línea del horizonte, voy a marcar la anchura que va a tener la casa, voy a hacer que coincida la esquina con el pliegue del papel para que no se pierda mucho dibujo en la zona del pliegue, y marco, como veis, los laterales de donde va a llegar la casa. Esta parte de aquí sería la pared derecha y esta parte de aquí, que llegaría hasta aquí, sería la pared izquierda. Como veis, la casa tiene sus entradas, sus salidas, tiene una torre, tiene alguna parte que entra, que sale. Yo lo que he hecho es dibujarla como si fuera un solo bloque, como si estuviera forrada por un plástico, digamos, grande, y no se viera ninguna de los tejados ni nada, sino simplificando mucho todo el bloque. Una vez que ya tengo todo el bloque dibujado, lo que hago es empezar a hacerle las cosas añadidas que tiene, como por ejemplo la torre esta que estoy dibujando, que tiene la misma perspectiva que el bloque principal que he dibujado. Y una vez que ya tengo la torre dibujada con su perspectiva correcta y sus proporciones y eso, pues le hago también un poquito del tejado y ya voy definiendo un poquito la torre. La idea es ir trabajando de los bloques más grandes a bloques más pequeños. Ahora en toda la parte izquierda esta de la casa voy a hacer una entrada que tiene una parte que es un salón que sale un poquito hacia afuera de la fachada. Entonces, basándome en la primera pared que he hecho, que sería la pared primitiva del edificio, le añado ese añadido, ese saliente que tiene, y con eso ya voy haciendo la forma de la casa, pero basándome en una base principal grande, que es lo que me da un poco las proporciones. Una vez que tengo esto, ya le puedo ir añadiendo detalles, le puedo ir añadiendo la chimenea esta que tiene aquí, porque ya como he colocado ese saliente, tengo una referencia de dónde me cae la chimenea, que si no hubiera dibujado eso, la colocaría un poquito más a ojo. Una vez que ya tengo más o menos bozada a lápiz la casa a grandes rasgos, pues voy a hacer también un poquito del fondo. Todos estos árboles, los pinos estos que hay en el fondo, los voy a dejar en tres, aunque hay 4 o 5, voy a poner simplemente 3, que se vea que hay una serie de pinos ahí detrás, no tiene por qué ser el número exacto, y van a hacer como una especie de fondo en esa parte que va por detrás de la casa. Estos pinos, como veis, no los detallo mucho, simplemente hago la copa y hago unos troncos que sean más o menos retorcidos como los de los pinos. Como veis, si os fijáis en la foto, delante de la casa hay otra serie de árboles y hay muchos detalles que no estoy poniendo. No los estoy poniendo porque estoy empezando primero a hacer todo el escenario de la casa, y luego ya cuando tenga todo colocado en su sitio y eso, voy a poner los pinos, teniendo como referencia ya el fondo de la casa, los voy a colocar en su sitio. Porque si empezáis haciendo el dibujo a lápiz por el primer pino y luego seguís por el farol y luego seguís por la planta y luego seguís por las tejas que hay, al final no os queda nada con sus proporciones, quedan las cosas fuera de lugar y es más difícil hacer el dibujo completo así, de esa forma, que de la forma que yo estoy haciendo paso a paso, haciendo
primero los bloques más grandes y luego una vez que esté la casa ya construida, digamos, le planto encima los árboles por delante y le voy poniendo todos los detalles. Aquí, como veis, hay otras plantas por delante, pues voy también situándolas. Y una vez que ya tengo la casa definida y eso, pues veis que aquí hay unas especie de cactus, de yuca así grande, puntiagudas. Ese bloque de plantas lo voy dibujando delante. Cada planta la dibujo de momento con un círculo, que luego ya le hago los radios que salen de cada círculo y así controlo más o menos la forma de toda esta planta. La he simplificado mucho, como veis, y a lápiz ya la dejo así. Luego ya, una vez que la casa está dibujada, lo que voy haciéndole ya son los detalles de las tejas, las cornisas, los arcos, toda la serie de detalles que tiene en la fachada, las ventanas, las puertas, todo eso hay que hacerlo una vez que ya se ha definido el tamaño de la casa. Ahora aquí voy a hacer 3 divisiones en esta parte frontal, que son los 3 arcos. Esta parte derecha de la casa tiene 3 arcos que forman una galería ahí, y a la izquierda se ve un arco que es el arco lateral de esa galería. Entonces, como recordáis que el pliegue del papel me va a coincidir con la esquina de la casa, pues a la izquierda hago este arco de lateral y los otros 3 arcos los hago en la parte derecha. Una vez que tengo esto, pues continúo también todo el tejado de la izquierda, le voy añadiendo ya la cornisa de este saliente que tiene, y luego ya pues le voy marcando también la ventana que tiene medio del saliente y un par de plantas que hay en los laterales. Simplifico, como os dijo, todo lo posible para que quede lo más sencillo posible dentro de que se reconozca el lugar. Entonces ya más o menos veis que a lápiz ya habría acabado prácticamente el dibujo de la casa, ya la tengo en su sitio. Y ahora lo que voy a hacer es colocar los árboles. Los árboles, estos pinos que hay en primer plano, tampoco tienen que ser exactamente tal como están, pues quiero dar la idea de que hay 4 o 5 pinos, a lo mejor dibujo 4 solo, y voy a hacer uno más próximo, más grande, luego otro un poquito por detrás, en segundo plano, y para colocarlos más o menos me baso en la posición real que tienen, pero si hay alguno de los pinos que me va a tapar alguna parte interesante del edificio, como por ejemplo la chimenea, pues cambio un poquito la posición del pino para que no me tape la chimenea. O si me va a tapar un farol que me interesa, pues lo muevo un poquito para que me entre todo lo que quiero que me entre. Una vez ya acabado el dibujo a lápiz, voy a empezar a dar el color y voy a empezar por el cielo. Yo siempre empiezo por las superficies más grandes, en este caso sería el cielo y el césped. Y como veis, en el cielo no estoy reservando todo, hay muchos elementos por delante del cielo y si tuviera que reservar todos, tardaría mucho y me quedaría el cielo de distintos colores, sería más complicado tener un cielo uniforme de esa forma. Entonces lo que hago es reservar simplemente las partes muy blancas, como por ejemplo la casa o como algún árbol así grande, pero por ejemplo los troncos, que sé que van a ser muy oscuros, no me importa dibujarlos en azul por encima, y luego ya cuando seque ese azul le daré el color real del tronco. De esta forma, al hacer el cielo uniforme con pinceladas largas, pues tengo el cielo un poquito más homogéneo, más del mismo tono todo, y no tengo que preocuparme en ir reservando todo y en hacer el cielo a cachitos, a pedacitos pequeños. Voy intensificando un poquito, estoy trabajando con un azul cerúleo mezclado con un poquito de azul cobalto, y ahora aprovecho este azul mezclado con un poquito de amarillo. Veis que voy mezclando aquí hasta conseguir un verde muy vivo, muy amarillo, que voy a utilizar para hacer el césped. Para el césped voy a hacer la misma
técnica que antes, que es darle todo a lo largo, reservando un poquito la casa simplemente, pero todos los troncos de los árboles los voy a dibujar de verde por encima, porque luego al ser muy oscuros van a tapar ese verde, el marrón que le dé al tono de los árboles va a tapar ese verde que estoy dando ahora mismo. Este verde va a ser un verde muy clarito, el verde del césped, de la parte luminosa del césped, la parte que le da el sol, y luego ya encima le daré un verde más oscuro para hacer las sombras, pero de momento pues voy haciendo toda la parte de abajo continua de verde de césped y reservando solamente la casa en este caso y llegando hasta la línea del fondo donde están ya los setos de los árboles. Si veis que os sobra un poquito de pintura, podéis ir con un papel secándolo, un papel limpio, un papel Kleenex o algo parecido. Y como veis ya aprovecho para ir haciendo un poquito de nubes también al fondo, haciendo el cielo un poquito no tan uniforme azul, sino que tenga un poquito de nubes. Es importante que no se acumule demasiada pintura en un punto del dibujo porque os puede quedar ese punto muy intenso de color y muy diferente del resto. Ahora voy a crear 3 tonos de verde para ir trabajando un poco con el césped y voy dando mientras que esté húmedo pues pinceladas de un tono más oscuro para que no quede el césped muy artificial, que no quede muy uniforme todo, sino que tenga variedades dentro de que sea un verde claro, un verde vivo, intenso, pues que no sea todo del mismo color, sino que haya zonas que vayan variando un poquito de color. Esto hay que hacerlo siempre en húmedo para que se fundan bien los colores, porque si no quedarían como manchas de distintos colores en el césped y eso tampoco quedaría bien. En esta parte de aquí me he pasado un poquito con el verde oscuro, entonces la seco rápidamente mientras que esté húmedo y le vuelvo a dar amarillo y veis que mientras que esté húmedo el papel se puede corregir bastante el color, se puede secar la parte que habéis dado para dar otro tono un poquito más claro y esto dentro de 5 minutos cuando seque ya no va a ser posible porque el papel habrá absorbido parte del pigmento. Pero ahora, como veis, con el tiempo pues va quedando más uniforme todo. Ya no quedan las manchas de color oscuro, sino que se va fundiendo un poquito los colores. Y le doy incluso un poquito de amarillo directamente al césped para que en algunas partes esté más brillante. Una vez acabado todos los fondos del cielo y el césped, voy a empezar con la casa y para empezar con la casa lo que voy a hacer es definir primero las luces y las sombras. El sol viene de la derecha, por lo tanto las partes en sombra serán las partes izquierdas de la casa y las partes iluminadas las partes derechas. Entonces con una mezcla de gris paine y un violeta Windsor voy a hacer un color gris clarito, un poquito azulado, que lo voy a aplicar sobre todas las partes izquierdas de la casa. De esta forma ya voy definiendo un poquito los volúmenes de la casa y luego sobre esto ya daré los detalles de cada pared. Como es una capa muy suave, encima puedo dar detalles que tendrán un color un poquito más oscuro los que estén en sombra y un poquito más claro los que estén en luz porque seguirá siendo blanca esa pared. Esto es importante ir haciéndolo así, el coloreado de la casa por bloques grandes para ir definiendo la forma de la casa y no empezar haciendo el detalle de las tejas o de las farolas o de el rodapié de la casa, sino empezar por siempre de lo más grande a lo más pequeño. Igual que hemos coloreado, empezado a colorear siempre el cielo y el césped porque son los más grandes y luego ya nos vamos centrando en detalles pequeños, pues la casa lo mismo. Voy haciendo las zonas de sombra que hay dentro de los arcos, de esta forma ya voy definiendo bien la forma de los arcos sin necesidad de repasarla a rotulador y, y luego ya pues le daré detalle encima de esta capa primera de color así un poquito sombra que estoy dando en toda la parte un poco más sombreada de la casa.
aquí en este arco de aquí lo que hago es dar sombra sobre sombra, con lo cual quedará un gris un poquito más oscuro, que es el que me va a definir la forma del arco. Ahora ya el siguiente paso es crear un color así un poquito teja, mezclando un poco de color caldera con naranja y luego oscureciéndolo un poquito. Y con eso voy a pasar a otra parte ya de la casa que también es grande, como son las tejas. Tanto el tejado de la torre de la derecha como un tejadito pequeño que hay aquí, sobre todo esta parte frontal de la casa. Ya la parte que ha dado gris se ha secado lo bastante como para que no se funda con las tejas, entonces puedo dar tranquilamente por ahí encima. Luego doy este trocito que se ve por aquí del tejado y todo el tejado de la torre esta de la derecha. Va a ser una primera capa más clarita, más suave de las tejas, va a corresponder a la parte iluminada de las tejas, y luego ya en la parte izquierda de, por ejemplo, en esta torre, tendré que dar un color más oscuro para darle volumen a esa parte de las tejas también. Aprovecho este color también para dar todo la plataforma de azulejos que hay alrededor de toda la casa, que es también de color terrazo, así color caldera, un poquito más rojizo, pero aproximadamente igual al de las tejas de arriba. Entonces, mientras que doy esto, veis que ya voy reservando árboles y reservando todas las cosas que no van en ese color, porque ya estos son detalles más finos y no hace falta hacerlos a lo largo de toda la hoja, sino que simplemente se pueden ir aplicando por trozos. En la parte de estos tres arbustos, estos tres cactus que hay a la derecha, pues los tapo, porque como luego van a ser más oscuros, puedo pintar encima. Ahora ya voy a ir creando un color verde un poquito apagado, mezclado con un poquito de marrón, para dar de momento toda la parte del fondo de pinos que hay más alejados de nosotros, que están detrás ya de la casa. Todo esto lo doy con un color así suavecito y apagadito de momento, y luego ya pues le iré dando el volumen a toda esa masa de árboles. Le pongo en la parte de arriba un verde más claro, porque los árboles normalmente siempre están iluminados por arriba y tienen sombra por abajo, así que voy haciendo toda la parte de arriba de los pinos de este color verde mezclado con bastante amarillo, como veis. Y voy haciendo toda esa masa de árboles que hay, de pinos que hay detrás de la casa, pues del mismo color, como si se unieran unos con otros. Luego ya con un verde mucho más oscuro ya voy oscureciendo la parte inferior de toda la copa de los pinos. Es importante que esto lo hagáis en húmedo al principio, para que se fundan un poquito los colores, y luego ya podéis darle un poquito más de detalle en seco, pero la primera capa sí que tiene que estar húmedo el color cuando apliquéis los colores, para que se pueda mezclar bien. Aquí ya también voy reservando la chimenea, los troncos de los pinos y todo eso. Y voy dando en la parte de arriba también un poquito de verde más claro, y con el verde este voy dándole ya un poquito la forma que tiene por arriba, que se notan un poquito las agujas de los pinos que salen en la parte de arriba. Y sigo oscureciendo un poquito la parte de abajo para que vaya teniendo más volumen. Al oscurecer tanto esta parte, lo que también voy haciendo es definir la silueta de la casa
al hacer esta parte oscura sobre la parte blanca ya se queda bastante definida. Y entonces esta parte hay que hacerla con un poquito de cuidado porque las pinceladas que demos ahora son los que van a definir la forma de la casa que quedará en negativo en el dibujo. Ahora estoy haciendo un marrón oscuro, que es el que voy a dar de momento para el tronco de los pinos. Voy a dar las ramas principales de los pinos en este color, y luego los pinos lo que tienen es que en la parte de arriba, cuando ya tocan la copa, van teniendo ramas muy pequeñitas, muy finitas y más horizontales. Y esas ramas finitas no las voy a dar a rotulador, sino que las voy a dar luego, no las voy a dar a pincel, sino que las voy a dar luego a rotulador negro cuando ya esté seco todo el dibujo. Ahora sigo ya por toda la zona de los pinos de la derecha y repito la misma operación de darle primero una capa general de verde intermedio, luego en la parte de arriba le daré un poquito de verde más amarillento, toda la zona del límite superior. Me meto un poquito también en la casa y de esta forma también enmarco un poquito esa zona para que quede más definida. Y voy definiendo primero uno de los pinos, este grande que hay aquí, y luego a la derecha hay otro que se corta un poquito, que es un poquito más pequeño, y también lo iré dibujando. Ahora voy oscureciendo la parte inferior, tal como hice antes. Y esto es cuestión de ir dándole varias capas de verde, de más claro a más oscuro, tener preparado 3 o 4 tonos de verde para ir aplicándolo y ir insistiendo conforme va secando en los colores, oscureciendo más los de abajo y aclarando más los de arriba para que al final quede un poquito de volumen, quede un degradado ahí que es lo que le da la forma y el volumen al pino, porque si no quedaría muy plano y quedaría un poco en 2 dimensiones, digamos, lo que le da más profundidad a la copa y define un poco la forma del pino, la sombra realmente. También voy acabando un poquito los troncos de estos árboles. Empiezo este segundo pino por el tronco, ya que tengo hecho el marrón y tengo el pincel manchado de marrón, entonces voy a hacer primero el tronco y luego voy a hacer la copa. Esta primera capa luego le daré alguna sombra en rotulador ya porque son muy pequeños los pinos estos de la derecha, y voy a empezar la copa haciendo la parte de arriba. Como veis, el orden realmente no importa a la hora de dar los colores, siempre que se den en húmedo. Da lo mismo empezar por el claro y luego ir oscureciendo hacia abajo, o empezar abajo en la parte oscura y luego ya ir añadiendo una parte clara por encima. Lo que sí es importante es que más o menos mantengáis el mismo tono de verde para todos los árboles, que son iguales, que en este caso los pinos. Bueno, ahora ya he acabado toda la zona de los pinos del fondo, entonces estoy creando un color un poquito grisáceo, con un poquito mezcla de marrón y azul un poco y bastante aguado, y con esto voy a empezar a dar la base de los troncos de los pinos que hay en primer plano. Si veis en la foto y os fijáis y podéis ampliar un poquito, veréis que los pinos tienen de fondo un color así un poquito grisáceo, un poquito neutro, y luego tienen algunas manchas más rojizas y algunas zonas un poquito más marrones. No es un color marrón del todo, sino que es un poco
neutro tirando a gris, y entonces lo que hago es dar primero una capa de gris que va a ser el fondo, que luego ya mezclaré con colores un poquito más rojizos, más caldera, y finalmente le daré la textura a toda la superficie del pino mediante un color más oscuro que vaya imitando un poquito la corteza del pino, que está muy cuarteada, como rota en trozos. Como veis, al dar este color claro gris sobre la parte del césped, se nota ahí un poco la diferencia, la transición entre la parte de la casa y la parte del césped. Pero eso, como luego encima voy a ir oscureciéndolo con otros colores, veréis que al final ya no se nota prácticamente. Se nota simplemente en esta primera capa, que es muy clara, pero luego al ir oscureciendo toda esa zona, pues ya no se notará realmente, no se transparentará el tronco con el dibujo que hay al fondo. La parte del cielo, que veis que la di primero, que era más clara, ahí sí que no se nota prácticamente nada, no se transparenta el color por encima, porque el celeste ese del cielo es muy claro, y como este color es gris un poquito más oscuro, pues no se nota. Aquí en esta parte pues le voy intensificando un poquito la parte de abajo del tronco, y de esta forma ya voy perdiendo un poquito la transparencia esa que tenía al principio, y va cogiendo un poquito más de presencia los troncos. Estos troncos, que serán más oscuros que la casa, van a destacar y van a aparecer más en primer plano, porque van a tener un color más oscuro que el resto del dibujo de la casa. Ahora ya voy a empezar con detalles más pequeñitos de la casa, como pueden ser toda esta banda de color granate que tiene en la parte de arriba de toda la casa, y también que forma como un rodapié en la parte inferior. Es un color granate bastante oscuro, que también tienen estos adornos que hay encima de las ventanas, y también un poco el rodapié que hay por debajo de la casa. Todos estos rodapiés en principio no los he marcado a lápiz, porque es una zona muy fácil de definir, porque es toda la parte inferior y la parte superior de la casa. Pero si estáis más cómodos para hacerlo, podéis, una vez que esté seco el color que habéis dado, volver a hacer un dibujo a lápiz, marcando un poquito la zona de los rodapiés y de todos estos adornos que estáis dando, y así vais un poquito más sobre seguro. Pero como son bandas así muy fáciles de definir, pues no las he marcado. Aquí también en la chimenea hay un toquecito de color, alguna banda, y luego en esta parte de aquí también hay como una cornisa que está pintada en ese color. Este color, en teoría, tendría que ser un poquito más oscuro en las caras izquierdas de la casa que en las caras derechas, porque está en sombra la parte izquierda. Pero bueno, como ya de fondo tenía un color así gris-violeta que le di al principio a todas estas caras, pues al darle el rojo sobre ese color grisáceo, lo que hace es que queda un poquito más oscuro que en la parte derecha de la casa, que está más iluminada. Ya una vez que he acabado estos detalles, me voy a seguir metiendo con otros detalles ya, trabajando sobre seco, y va a ser, por ejemplo, este cactus que hay aquí a la derecha, enfrente de la casa. Lo voy a dibujar con un color marrón muy oscuro, y como veis, aunque ya hay un dibujo de fondo, como es un dibujo muy claro,
este nuevo dibujo que estoy dando ahora pues se queda bien marcado y no hace falta haberlo reservado. Ahora ya le voy a hacer todas las puntas de los cactus. Esto los hago como, ¿os acordáis que al principio hice como una especie de círculos en cada uno de las plantas? Entonces a partir del centro de estos círculos voy haciendo los pinchos, digamos, que van saliendo hacia afuera. En principio los hago así un poquito regulares y luego ya una vez que tengo hecho la masa de cada uno, pues le puedo hacer alguna hoja un poquito más larga, otra un poquito más corta, una un poquito más oscura, etcétera. Estas hojas tan puntiagudas las definiré luego un poquito más con rotulador negro, pero de momento como base me vale. Ahora ya con un color muy oscuro, un poquito azulado, voy a ir marcando las zonas que están muy en sombra en la casa, que son todas las ventanas y puertas, que el interior de la casa está más oscuro, entonces se ven como más oscuras. En esta de aquí, que es más grande, le voy a intentar marcar un poco el detalle de las rejas que tiene y lo hago haciendo las rejas en negativo sobre el fondo oscuro de la ventana. Aquí al fondo que hay una caseta pequeñita, blanca, pues le marco una puerta y una ventana y así ya da la impresión de que es una casa, aunque no tenga una forma muy definida. Ahora ya he creado un color rojo caldera, así intenso, que lo voy a hacer, lo voy a dar como a trozos por el fondo de las cortezas de los pinos para darle ese tono rojizo que tienen algunas partes de la corteza, que mezclándose con el gris azulado que di de fondo, pues ya irá tomando un poquito forma el color y la textura de la corteza de los pinos. Como veis ya en la parte de abajo prácticamente no se transparenta la transición entre el césped y la casa y va cogiendo un poquito más de cuerpo los árboles y van teniendo un color ya propio y destacan bastante. Luego ya cuando acabe esta capa de colores así un poco rojizos, pues cuando seque del todo voy a ir marcando la corteza de los pinos y veréis que ya va a tomar forma de pino, digamos, y se va a reconocer perfectamente. Ahora voy a empezar a hacer las sombras. Si os fijáis en la foto, como el sol viene por la derecha, a toda la parte de los pinos dan sombra sobre el césped y esta sombra es de un verde muy oscuro, entonces he creado un verde con verde perileno mezclado con un poquito de violeta y con eso voy haciendo la sombra, que la sombra, la característica que tiene es que es uniforme en la parte central, pero en los bordes ya pues va imitando la forma del follaje de los pinos, entonces hay algunas zonas que se transparentan, unas zonas que quedan más irregulares y es como imitar la textura y la forma de las copas de los árboles, pero reflejada en el suelo. Toda esta zona derecha está un poquito más oscura por la sombra y luego también hay una zona de sombra entre los pinos que hay en primer plano a la izquierda, en la cual también se reflejará un poco la forma de los troncos de los árboles. Entonces esta zona ya la acabo un poquito oscureciendo que quede más o menos uniforme. En estos arbolitos del fondo también le doy un poquito de sombra. Y ahora voy con los pinos estos grandes, que como os dije, empiezo por la forma de los troncos, que proyectan una sombra sobre el césped, y luego ya más a la izquierda queda un poquito la copa que va tapando bastante una zona más grande. Hago la sombra de este pino también, teniendo en cuenta siempre que la luz viene por la derecha y la sombra tiene que ir hacia la izquierda. Y luego ya voy rellenando la zona de las copas que queda más a la izquierda. Este color tiene que quedar un poquito más oscuro, tiene que
haber bastante contraste entre el césped y la sombra para que se marque bien la forma de la sombra y le dé un poquito de volumen a toda esa zona. Voy oscureciendo también un poquito ya de paso la parte inferior de los árboles. Y aquí le añado un poquito de sombra. Aquí no se verá la sombra del tronco porque está un poquito ya más abajo, fuera del dibujo, pero por lo menos marco un poquito la copa para que se vea que ese árbol proyecta sombra por ahí. Y ahora ya, cuando ya va secando el dibujo y voy añadiendo más detalles, voy a hacer toda una enredadera que hay aquí en la parte frontal derecha de la casa, que va alrededor de los arcos y también define un poquito la forma de los arcos, y sigo añadiendo algunas plantas que hay por aquí en medio. Empiezo siempre por la parte más clara del verde, que luego ya iré oscureciendo para darle la sombra y el volumen, igual que he hecho con los pinos al principio. En este caso es una enredadera que es de un color un poquito más vivo, una planta que tiene color verde un poquito más intenso, entonces pues doy una primera capa del verde más intenso que luego ya voy oscureciendo con color más oscuro, un verde perileno, mezclado incluso con un poquito de negro, y con eso daré un poquito el volumen a toda la enredadera esa. Ahora ya, una vez que está seco toda la superficie de los pinos, voy a empezar a hacer la corteza, a darle un poco la textura que tiene. Como veis, lo que voy haciendo son como una especie de espacios alargados, redondeados, que son las placas de corteza que podéis observar en las cortezas de los pinos. Voy haciendo así un poco aleatoriamente, irregulares, de distintos tamaños. En principio lo que voy haciendo es simplemente el contorno de estas placas, más grandes en la parte de abajo, y luego el tronco, conforme va subiendo, va haciéndose más estrecho, y también esas placas pues van haciéndose más estrechas. Al hacerlas más estrechas, incluso exagerar un poquito la diferencia de tamaño, lo que hago es dar un poquito de volumen al tronco, que se vea que es más ancho por abajo que por arriba. Esto lo podéis hacer con un rotulador de 0,3 o 0,4 para que quede marcado, pero tampoco sea exageradamente marcado. Tiene que quedar una trama así suavecita. Y todo este efecto del negro sobre el color marrón y el color rojizo y el gris azulado del tronco del pino, pues le da un poco esa textura irregular que tiene el pino. Tiene como dos capas, la capa de color, que es como más difuminada, y luego la capa de rotulador, que es más precisa y que es lo que marca ya el diseño de la corteza del árbol y le da un poquito la textura. Veis aquí un poquito ya acabado. Y bueno, con esto ya acabaríamos el dibujo. Como veis, está hecho prácticamente a lápiz y color de acuarela y algún detalle de rotulador. Y con esto os queda un dibujo fresco y muy interesante. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.